En primer lugar, agradecer a las coordinadoras del curso, Carolina Naya y a Marian Granados, y al museo la invitación a participar en estas jornadas. Al plantear la presente ponencia, lo primero que me planteé para abordarlo es que era una cuestión ampliamente tratada por expertos, desde Rodrigo Amador de los Ríos, conservador de esta casa, pasando por Valerí González y sus estudios de esmalte, Francisco Sánchez Hernández y sus estudios sobre las artes suntuarias andalusíes, Espinar Moreno desde el punto de vista documental, o la propia conservadora jefe de este departamento hasta hace pocos años, Ángela Franco, así como Ana Labarta. Por ello, el objetivo fue plantear un estado de la cuestión de las joyas de adorno personal del periodo nazarí, es decir, elaboradas entre 1232 y 1492, con sus epítomes en el siglo XVI, que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional, su llegada, sus autores, sus destinatarios, materiales y técnicas, tipologías y motivos decorativos. Su estudio queda dificultado por las pocas excavaciones controladas y datadas, la falta de inscripciones con nombre del artífice, habitual en otras artes suntuarias, salvo en el caso de los anillos sello, la falta de los objetos mismos debido a su reciclaje, su deterioro o pérdida de algunos elementos, así como por la ausencia de una tradición de depósito de ajuares en el interior de las tumbas. La mayoría de las piezas del museo, en este caso, son resultado de tesoros ocultos, posiblemente en momentos de incertidumbre o del mercado anticuario. Por tanto, en cualquier caso, faltas de un contexto arqueológico, salvo los zarcillos procedentes de una excavación de Zamora, que como atestigua su etiqueta, pero de los que no tenemos una mayor información. De gran importancia son los numerosos testimonios históricos y literarios, como los de Ibn Hidari en Al-Bayan al-Maghrib, Ibn Jakwal al hablar de Abderramán III, Ibn Hayyan en su Al-Muktabis o Ibn al-Yatib en la historia de los reyes de la Alhambra. Desde el lado cristiano acudiremos a las crónicas de los reyes contemporáneos, al viaje de España y Portugal entre 1494 y 1495 de Jerónimo Múncer o al Tratado sobre el vestir, calzar y comer de Fray Hernando de Talavera de 1496. En cuanto a fuentes iconográficas, si bien es cristiana, destacaremos, como la veremos más adelante, las imágenes del libro del Asedrez, dados y tablas de Alfonso X el Sabio. Por último, es fundamental el análisis de las piezas custodiadas en los museos, tanto de ámbito nacional como de ámbito internacional, y que no vamos a indicar aquí para acelerar un poco esta ponencia. El Museo Arqueológico Nacional, en este caso, conserva dos de estos testimonios excepcionales de la joyería nazarí, el tesoro de Mondújar y el tesoro de Ventarique, así como otros objetos de otras procedencias o de origen desconocido. El museo, desde su creación, incorporó diversos objetos de orfebrería nazarí. De las colecciones fundacionales procede del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional 2 aretes de oro, mientras que del Gabinete de Historia Natural proceden algunos de los objetos de Mondújar, del tesoro de Mondújar. Este era un tesoro, como acabamos de decir, encontrado en 1783 en Mondújar, Granada, que incluía, según lo tasado por Domingo Antonio López, 2 brazaletes quebrados de oro y alma de pasta, 12 cuentas y 2 cañoncillos de filigrana de oro, 6 alcaparrones, 5 claveticos y 3 arracadas de oro, 6 cintillos, un anillo, 6 manillas, una de ellas fragmentada en 2 pedazos, y un brazalete de plata. El 27 de julio del mismo año se aprobó su compra por el conde de Floridablanca, dando cuenta de su recepción al director del Gabinete de Historia Natural, a la sazón Franco Dávila, quien la recibió posteriormente y recibió asimismo una orden de traslado y custodia en el Real Gabinete. No obstante, por el inventario de los objetos procedentes de la Biblioteca Nacional y del Museo de Historia Natural, antiguo Real Gabinete, consta el traslado al museo de 7 brazaletes gruesos de oro, yarak, 9 brazaletes delgados de plata, adjevara, un collar, 5 sartas de perlas, yená, otro brazalete de esmalte, otros colgantes de collar y varias sortijas de cobre y plata. De su comparación se desprende
la falta de coincidencia entre las piezas de ambos listados. A ello se añade que en 1875 Francisco Janer publicó un artículo sobre las joyas árabes del Museo Arqueológico Nacional, con una lámina que pueden ver ustedes aquí, incluida sobre las mismas, en las que se muestra una jorca, un colgante plano de oro, un anillo o sortija con 4 piedras verdes y granate en medio, un collar con piezas oblongas y cilíndricas sin broche, otro con broche y de cadenillas dobles y colgantes, así como fragmentos de otro y un colgante. Todo ello procedente de Mondújar. Según Egueruela, su identificación no es unívoca y no coinciden con los documentos del siglo XVIII, concluyendo que es posible que entre su llegada a Aranjuez y el traslado en 1868 al museo se trastocasen datos y piezas, con lo que estamos de acuerdo. No obstante, hay que indicar que de este mismo tesoro se adquirió a José Ignacio Miró en 1870 un collar y un anillo de oro de estilos granadinos. Otras compras que enriquecieron la colección fueron en 1875 a Andrés Ocariz 6 piezas en forma de bellota de filigrana de oro esmaltado y un pendiente grande de aro. Y en 1876 a José Martínez Escoriaza una pulsera árabe repujada hallada en el término de Olula de Castro, en Almería. Así se cuantificaron en 1877 los objetos árabes de oro y perlas expuestos, sin indicar Mondújar como único lugar de procedencia. En cualquier caso, todos ellos se expusieron en la sala denominada El Joyero, en la primera sede del museo, como pueden ver en la lámina inferior. En 1892, con motivo de la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, se inauguró la Exposición Histórica Europea, cuya sede fue el recién finalizado Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, futura sede del Museo Arqueológico Nacional, así como de la Biblioteca Nacional y otras instituciones culturales. En la sala dedicada al arte arábigo se expusieron varios objetos de joyería nazarí, entre ellos 4 sartales de aljofares, 3 collares, unas arracadas y varias ajorcas de oro, brazaletes y zarcillos de plata, colgantes de cobre y oro, anillos de oro, plata y cobre, todo ello de diversas procedencias, Mondújar, Almería o incluso desconocida. Estando aún las alhajas expuestas en las vitrinas 217 y 218 en esta sala, el 15 de mayo de 1894 se descubrió el robo de algunas de ellas, como consta por la carta del 16 de mayo del director del museo al director general de Instrucción Pública. Entre las piezas robadas se encontraban 2 brazaletes de oro, 4 fragmentos de brazalete, otro fragmentado, un collar compuesto por 6 rombos, las arracadas de oro, el anillo de oro y piedras y 3 colgantes planos. A pesar de las investigaciones y las alertas trasladadas a embajadas y museos, incluso a nivel internacional, la causa fue sobreseída y las piezas no fueron recuperadas. Esto provocó el retraso en el desalojo de la sala, que debía ser ocupada por la Biblioteca Nacional. Este traslado finalmente se produjo el 22 de mayo de 1894 y de ello se levantó acta en el que se hizo constar que en la vitrina 217 se conservaban 5 sartas de aljofar, 4 pulseras de plata, una de ellas sin número, y en la vitrina 218 un collar de oro, uno de cabetes, otro de oro con esmaltes, un colgante plano de collar, 7 colgantes prismáticos, 3 pulseras, varios fragmentos de otra, unos zarcillos y 2 sortijas de plata, además de otras 2 sortijas en cobre. En 1896 aparecieron, a causa del desprendimiento natural de tierras en un monte cercano a Ventaric, en el término de Almería, en una vasija de barro, una serie de joyas de oro y plata. De este hallazgo fue informado Juan Facundo Riaño. Valladar lo publicó en la revista de la Alhambra y se solicitó informe a la Comisión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien se lo encomendó a Rodrigo Amador de los Ríos. Así, este conservador de la casa, tras analizar su composición, 2 brazaletes o ajorcas de oro, un collar o gargantilla de filigrana de oro, 9 sartales de aljofares de desigual tamaño y colgantes planos, oblongos y cilíndricos,
2 pequeños brazaletes de plata, cierto número de piedras irregulares y perforadas, esmeraldas, zafiros, y 2 hilillos de aljofar sueltos y desprendidos en el recipiente. Pues tras analizarlo, lo consideró de importante significado histórico-artístico, al igual que el tesoro de Berchules, que se había descubierto también en aquellos momentos, un poquito antes, y por tanto recomendó su adquisición. No obstante, ninguno de los tesoros fue adquirido en ese momento por el Estado, quizás por las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país en aquella década. En 1918, tras una nueva oferta de la nueva propietaria, Concepción Echevarría, se volvió a informar favorablemente, pero no llegó a cerrarse la operación. Finalmente, se ofreció en 1922, depositándose en junio de 1923 en el museo para su análisis, y se solicitó informe al jefe de la sección, Ricardo Aguirre, considerándose relevado ante el minucioso informe ya elaborado por Rodrigo Amador de los Ríos y estimando su adquisición conveniente para el enriquecimiento del tesoro artístico nacional. La compra se hizo efectiva en el mes de marzo de 1923, exhibiéndose en la Sala del Tesoro, en un gran armario junto a las joyas visigodas y mozárabes. Estas alhajas, a su vez, participaron en diversas exposiciones temporales, como en la exposición sobre la orfebrería civil española en el año 1925 o en la exposición en 1929 internacional de Barcelona. La colección continuó incrementándose con la donación de Eugenio Saavedra de una serie de anillos. Ya en el siglo XXI se adquirió un zarcillo de oro a la Casa Christie's de Londres y un par de pendientes nazaríes comprados a Luis Elvira. Pero, realmente, ¿quiénes fueron los que hicieron estos objetos? Su denominación fue confusa: orífices, plateros y escultores. Y esto es debido a que se consideraba de igual dignidad el trabajo de oro, plata, al de los materiales de inferior calidad como el cobre y el bronce. Además, en el Reino de Granada, donde las ciudades andalusíes se habían especializado en diversas industrias artísticas, Alumar y Narró, como en el siglo XIV, eran famosos los centros de Málaga, Almería, Murcia, Sevilla y Subiles. En este entramado, Granada se convirtió en el gran centro artístico y cultural, con talleres especializados en productos para la corte. Estos artesanos, habitualmente hombres de pueblo llano, de clase media, e incluso personas de alto rango venidas a menos, se agruparon en la cofradía de San Eloy desde el siglo XV. En el caso de los tesoros nazaríes conocidos, no es fácil proponer un taller, si bien la inscripción en uno de los brazaletes sustraídos del Museo Arqueológico en 1894 indicaba su elaboración en Granada y su factura parece indicar que fueron moldeadas posiblemente en un mismo troquel. Analizado, pues, el quién, debemos pasar al para quién, aspecto íntimamente ligado a la tipología, los materiales y las técnicas de los objetos, que dependía del seguimiento en cada momento de la ley islámica de freno a la ostentación. Así, a los hombres se les permitió el uso del anillo, adornar el Corán y la espada, pero se desaconsejó el ornamento de bridas, silla de montar o cuchillo. De este modo, el elemento central o principal del adorno del hombre fue el anillo de plata en 2 de sus variedades, el anillo sello o signatario y el anillo con engaste de cornalina. Mucho más frecuentes y variadas fueron las joyas destinadas a las mujeres, puesto que constituían los componentes básicos del ajuar de novia: collares, pendientes, sortijas, brazaletes, pulseras, ajorcas, todos ellos expuestos para la venta en las tiendas de los plateros y que llevaban inscripciones seguramente adaptadas a las circunstancias y causa de la compra. Esto, en muchas ocasiones, llevó a su reutilización y remodelación tras la caída del reino nazarí. Testimonio de su uso fueron las miniaturas alfonsíes en las que se presentan a mujeres andalusíes recargadas de joyas en el libro de la Sedred, dados e tablas, de Alfonso X el Sabio, y que se corresponde con lo dicho por Ibn al-Yatib en su libro Historia de los Reyes de la Alhambra. Las joyas de los ricos, como por ejemplo collares, brazaletes, ajorcas y pendientes, son hasta hoy día de oro puro, e incluso muchos adornos de los pies, de los que no son precisamente ricos,
están hechos de plata pura. Las piedras preciosas como el jacinto, topacio, esmeralda y aljófar son copiosas entre las personas que ocupan una posición elevada. Estas alhajas se guardaban en cofrecillos llamados uca o majara, arquetas de marfil o taracea, y formaban parte de la herencia de padres e hijos e incluso se alquilaban. Entre los estratos sociales, los principales destinatarios los constituyeron los integrantes de la familia real y altos dignatarios, además de la élite. Además, se exportaron desde Málaga, Almería y Denia hacia Castilla y otros reinos peninsulares, por el Mediterráneo a los estados italianos y a Francia, por el Atlántico a Flandes e Inglaterra, además del Magreb y norte de África. No obstante, lo que nos ha llegado en la mayor parte de los casos han sido el resultado de la ocultación en momentos de incertidumbre, como es el caso del tesoro de Bentarique, que apareció en una vasija, que nos puede recordar a esta composición del tesoro de Costitx, o el de Bérchules en una bolsa de seda. Si nos centramos y avanzamos en la materialidad de las piezas, tal como señala Ibn al-Yatib, la tierra de Granada es de excelentes condiciones. En su comarca hay yacimientos de minerales preciosos como oro, plata, plomo, hierro y zinc, marquesita y lapislázuli. De estos materiales se sirvió la joyería nazarí, destacando el oro, la plata y la plata sobredorada. El proceso de obtención lo describe Córdoba de la Llave a través del manuscrito H490 conservado en la Facultad de Medicina de Montpellier de la segunda mitad del siglo XV. El mineral de oro era triturado y mezclado con diversas materias fundentes que contribuían a facilitar la separación del metal, boras, plomo, vidrio molido. A continuación era introducido este material en un horno de reducción llamado cañil o albote y sometido a un proceso de fundición mediante el uso de carbones cuya combustión era avivada con fuelles y que se prolongaba por espacio de algunas horas a fin de que la masa metálica se separara de la escoria y de los materiales ferrosos. Frecuente fue el uso de piedras preciosas, turquesas de Asia, esmeraldas de Oriente, rubíes y jacintos de Málaga, pseudorubíes de Almería, lapislázuli de Lorca o amatistas, de piedras semipreciosas como la cornalina, vidrios de color o aljófares del puerto marítimo de Vela, de Río, de Escocia o de la India. En cuanto a las técnicas formativas, utilizarán esencialmente el laminado, base de muchas de sus obras, como es el caso de los colgantes planos o alcorcíes, y la fundición. Entre las formativas decorativas destacaremos el amplio uso de la filigrana al aire, como en los colgantes cilíndricos, el granulado, creador de efectos de relieve y volumen, el estampado, recortado y calado. En cuanto a las técnicas decorativas, hicieron un especial uso del repujado, aplicado de forma global y no puntual, combinado con el cincelado, el troquelado, como el caso de las ajorcas de Bentarique, el damasquinado y nielado. También usaron técnicas de coloración artificial, como el dorado al mercurio, que daba una gran homogeneidad, calidad y solidez a la pieza, el esmaltado, habitualmente opaco, ya sea tabicado o excavado, y la incrustación de piedras preciosas, semipreciosas o vidrios de color, mediante el tabicado en frío o engastado normalmente en cápsulas. Los orfebres nazaríes se basaron para construir sus piezas en dos elementos combinados, la hoja laminada y la caja hueca de tradición fatimí, aunado con una tendencia a la creación de volúmenes. Entre las joyas de cabeza destacaremos los zarcillos y los aretes, algunos en forma de media luna, procedentes o que tienen su origen en el Mediterráneo oriental, frecuentes en el mundo romano y transmitidos a través de Bizancio a Siria, Egipto y al Andalus. En oro mencionaremos los zarcillos, formados por un aro decorado con un apéndice globular calado, flanqueado por dos apéndices bicónicos, un zarcillo de cestilla de oro, adquirido en 2002, cuyo modelo se encuentra en los zarcillos procedentes de Egipto o Siria, que si bien podrían ser bizantinos o islámicos, como los que les muestro en esta imagen, del Metropolitan Museum of Art o los del Museo Benaki, además de otros de Irán,
catalogados como de Irán en el siglo XI-XII, que se encuentran asimismo en el Metropolitan. Otro par de zarcillos se articula cada uno por una esfera calada cubierta por una malla de cadenetas granuladas e hilos hogueados formando triángulos con una cuenta de piedra blanca. Además, en plata se exhiben dos zarcillos elaborados sobre una caja hueca en forma de palmeta en la que se inscribe una palmera y dos medias lunas, con dos salientes en la parte superior como unión al aro de plata, del que cuelga una decoración granulada y unos colgantes oblongos calados, sujetos estos a una cadenilla. Son similares a los catalogados del siglo XII y procedentes de Al-Ándalus o el Magreb en el Museo Nacional de Kuwait. Otros zarcillos de plata se conservan muy deteriorados en este caso, formados por dos cuadrados concéntricos y el interior calado que aparecieron en una excavación en Zamora, tal como indica su etiqueta, pero de los que ya hemos comentado no conservamos ningún tipo de documentación. En el cuello y pecho se usaron collares, gargantillas y sartas, hoy mayormente reconstrucciones facticias. Estas alhajas se articulan a base de combinaciones de piedras y cuentas de distintas formas y tamaños, unidas entre sí, más colgantes basados en la caja hueca, como son los alcorcíes, las piezas oblongas o esferoides, los alcauciles, los colgantes piramidales y los alamares. El collar de Mondújar de oro y filigrana se conforma por alcauciles de filigrana rematados por globulillos alternantes con piezas oblongas con anillo central de filigrana, más dos piezas piramidales contrapuestas en los extremos y tres colgantes, los laterales articulados mediante una pieza oblonga y una piramidal y el central con dos piezas oblongas y un alcorcí en forma de palmeta. Procedente de Ventarique se exhibe otro collar conformado por 5 pasadores oblongos con decoración de filigrana a modo de roleos y anillo central de filigrana, 4 colgantes piramidales con filigrana y granulado y entre ellos alamares, así como un colgante central formado por un alcaucí y un alcorcí, del que penden hoy 6 alamares. Valladar indicó ya en 1899 que la proporción y armonía de sus componentes le llevaba a suponer que este había sido su disposición original. Paralelos los tenemos en los 3 collares nazaríes del Metropolitan Museum, entre ellos el del Ave María de Bérchules, el del Instituto Valencia de Don Juan, el collar facticio de la Fundación Lázaro Galdiano, así como el del Museo Nacional del Barguelo. Denominado collar en algunos documentos, esta pieza está compuesta por 6 pasadores oblongos, cuyo anillo central se decora con esmalte tabicado, con pequeñas cruces en blanco sobre rojo, y otros motivos secundarios en verde y negro. Cuenta con paralelos, como pueden ustedes ver, en los collares del Metropolitan Museum. De Ventarique se exhiben también 9 sartales de aljofares. 4 de ellos llevan un colgante plano o alcorcí, destacando uno de ellos por presentar cápsulas vacías para el incrustado de vidrios, pastas o talcos, 2 con un pasador oblongo y 3 con alcauciles. Valladar apuntó la posibilidad de que los más pequeños ornasen los brazos enroscándose. Asimismo, se conservan unos fragmentos de cuentas que formaron parte de un collar como el de un alcaucil de filigrana con rosetas de 8 pétalos y 2 fragmentos de una cuenta oblonga igualmente afiligranada con restos de esmalte en el anillo circular. En los brazos y piernas abundan los grandes aros. No obstante, hay varios términos alusivos: ajorcas, manillas o brazaletes, ajorcas anchas y quebradas, manillas redondas y retorcidas, y ya en el siglo XVI, brazalete, tal como apunta Ana Labarta. Para Hernández Sánchez, 2006, la diferencia es que el brazalete se puede abrir, mientras que la ajorca no es factible. De las ajorcas ya presentes en la tradición romana, el Man conserva 2 ajorcas conformadas por 2 finas láminas con pestaña interior rebatida, sin indicios de soldadura exterior. Entre ambas hay una pasta resinosa que debía ser de cal yazmiteca si nos atenemos a las ordenanzas de orfebrería de Granada de 1538. Estas ajorcas fueron moldeadas para darles la forma circular y la convexidad necesarias. Similares eran las ajorcas que poseyó el Man, procedentes de Mondújar y Olula de Castro,
sustraídas en 1894. Otras similares son las procedentes de Berchules, hoy en el Metropolitan Museum of Art, las dos de la Fundación Lázaro Galdiano, las dos del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, así como, con sus evidentes diferencias, las del Tesoro de Aspe, recientemente analizado por Ana Labarta y que se encuentran en el MARC, Museo Arqueológico de Alicante. Otras joyas de brazos muy habituales fueron las pulseras, brazaletes o manillas. En el MAN se conservan varias procedentes de Mondújar, Ventarique y para algunos de procedencia desconocida que siguen diversos modelos. Un primer grupo consiste en una lámina de plata cilíndrica enrollada para conformar el aro y adornada con un hilo finísimo enroscado en espiral. Otra tipología de manillas, cuya estructura es nuevamente un aro, varía por su decoración a distancias regulares a base de rombos repujados o de haces de líneas paralelas, que tienen sus paralelos en las pulseras del Metropolitan Museum of Art. Otras pulseras se articulan en un aro de labor trenzada a base de grandes y gruesos hilos de plata finalizados con cabos troncocónicos que se han venido considerando hasta la actualidad procedentes de Ventarique. Ángela Franco, basándose en las consideraciones establecidas por Ana Labarta, señala que hay que considerarlas de procedencia desconocida, ya que no figuran entre las de Mondújar ni coinciden con las piezas de Ventarique, proponiendo una cronología anterior del siglo XI para la que se encuentra en el ángulo inferior, 1923, 6/14, por sus similitudes con los tesoros de Loja, Ermita la Nueva y Cortijo la Mora, y anteriores por su similitud con el tesoro de Sierra Elvira, asociado a monedas de periodo emiral para los otros dos ejemplos mostrados. Ejemplos similares se encuentran en el Metropolitan Museum. En manos y pies destacaron los anillos que pueden llevar decoración incisa o engastada. Estos anillos se usaron para cerrar pliegos, autorizar cartas y documentos. Por su finalidad fueron muy numerosos e incluyeron en ocasiones el nombre del propietario, sus padres y en ocasiones muy contadas alguna invocación o fórmula religiosa. Entre ellos, un anillo sobredorado cuya cápsula lleva engastada una pasta vitrea azul, zafiro, en forma de cabujón y decoración incisa en sus 4 caras inclinadas que imita una inscripción árabe. Traemos aquí también, junto a él, a un anillo catalogado del siglo XIV, pero que los recientes estudios realizados por Ana Labarta sobre anillos musulmanes y judíos han fechado con posterioridad. En cuanto a otro tipo de joyas, hemos de destacar la pieza de Mondújar constituida por 31 cabetes unidos arbitrariamente, que bien pudieran usarse para adorno de algunas piezas de vestir o en el tocado de alguna dama. Igualmente, el adorno tocavelo, realizado con hilos metálicos, trenzado, encontrado en el Mirador de San Orlando, en Granada. Por último, hay que señalar que entre los tesoros custodiados en el MAN, lamentablemente, no se conserva ninguna hebilla de cinturón, si bien conocemos existencia, por ejemplo, en el Tesoro de Sancho IV, en el Museo de Tapices de Toledo o del existente en el Museo de Arte Islámico de Qatar. En cuanto a los motivos decorativos, diremos que la decoración andalusí se basa en el detallismo, la minuciosidad y la repetición sistemática tendente al horror vacui, pero con una falta de visión global. Para sus motivos hay que remontarse a las fuentes de la antigüedad, a las que se suman la inspiración sasánida y musulmana. Emplearon temas geométricos, estrellas o lazos, temas vegetales, como los roleos, los rosetones de flores de 8 pétalos, palmetas o la flor de loto o la palmeta. A ellos se unieron el árbol de la vida de tradición oriental, la media luna como las arracadas de oro o en los pendientes de plata, pequeñas cruces intercaladas entre cartuchos o la mano de Fátima. Si bien escasas, asimismo se incluyeron algunas inscripciones encuadradas por un cartucho con fórmulas devocionales informando del lugar de elaboración o de su uso. Así, Janer aludió a la inscripción de una de las ajorcas sustraídas
que decía «No hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta», o «Amador de los ríos», de las inscripciones existentes en otras dos de las ajorcas sustraídas. Este brazalete, esta obra delicadísima, es para la novia alhaja. Y otra inscripción que decía «Dorado resplandece de lo que se hace en Granada». Como conclusión, se ha planteado una panorámica del estado de la cuestión sobre la joyería nazarí, que llegó al Museo Arqueológico Nacional desde su creación y que ha ido incrementándose hasta la actualidad, aunque recortada debido al robo de 1894, y en la que destacan los tesoros de Mondújar y Ventarique. Destacar que el tesoro de Mondújar es el resultado de las aportaciones de uno de los fondos fundacionales, si bien tenemos que tener en cuenta la falta de correspondencia del listado de las piezas tasadas y los inventarios de recepción en el museo, a la que se suman las sucesivas compras de objetos de idéntica procedencia. Otro aspecto a resaltar es el abierto por Ana Labarta y Ángela Franco sobre la cuestión de las pulseras de Ventarique. Asimismo, dejar constancia de la revisión de todos los anillos realizada por Ana Labarta en aspectos como su adscripción cronológica. Otras cuestiones también quedan abiertas, como la localización de objetos mencionados en la documentación o la documentación de otros objetos de los que no tenemos ese tipo de expediente ni de documentación, pero que sí tenemos el objeto, como ocurre con los pendientes procedentes de la excavación de Zamora. Me gustaría concluir indicando que esta joyería es expresión de una serie de valores, como ya indicó hace años Leticia Arbeteta. Así manifiestan unos valores histórico-artísticos a través de sus técnicas y decoración, que asumen técnicas anteriores del mundo grecorromano, visigodo y del Oriente antiguo y contemporáneo, fatimí, mameluco, pero siempre adaptándolas y aportando novedades. Sus valores antropológicos aparecen al ser distintivos del estatus social de sus portadores. También están presentes unos valores históricos al ser testimonio de hechos históricos como evidencia de su ocultación. Los valores apotropaicos quedan presentes en los alcauciles, cuyo origen parece estar en los talismanes judíos, o los valores devocionales en expresiones como no hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta, además de ser una manifestación del sentido del lujo, donde las cajas huecas caladas podían incluir sustancias odoríficas. Muchas gracias por su atención.